Todo no. Rápido, démosle un vistazo rápido, un repaso rápido, ¿de acuerdo? Como ya lo Vamos. vieron, ¿vale? Ya. Déjenme, no es mucho lo que hemos avanzado, así que no es problema eso. Déjenme devolverme aquí. Bien, en esta segunda parte del tema de hoy, del tema 3, vamos a hablar de los instrumentos de medición y de verificación. Desde ese punto de vista, entonces, lo que estamos viendo, ¿cierto?, es básicamente cómo nosotros podemos conocer distintos instrumentos. En ese sentido, entonces, vamos a tener distintos instrumentos que la idea, digamos, poder reconocer con claridad a qué tipos pertenecen y cómo son utilizados en mediciones de precisión algunos y otros no tan de precisión, pero sí medias al final, digamos. Lo otro va a ser comparar entre las distintas utilizaciones dependiendo del tipo de instrumento que nosotros tengamos para poder realizar esas mediciones diferenciadas. Se habla eventualmente de la regla graduada, que es una regla que tiene la posibilidad de ser utilizada de manera bastante vasta, va desde unos pocos centímetros, como la que está en la parte inferior acá, a aquellas que miden un par de metros, esta regla graduada, y que son retráctiles o que son, digamos, se pueden, digamos, doblar, ¿ya? Y se pueden acopiar de esa manera. Sirve para trazar longitudes en un caso, digamos, eventual, sobre todo esta del lado, la que está al lado derecho aquí, esta amarilla, que son de madera graduadas, sirven normalmente en el área, digamos, del manejo de carpintería. Muchísimo de eso se utiliza allí, ¿de acuerdo? Se pueden estar graduadas en pulgadas y en, ¿cómo se llama?, centímetros y milímetros. La precisión no es alta, pero sí permite utilizarlas en medidas vastas que nosotros podemos llegar a tener. Por otro lado están los metros, donde nosotros podemos considerar específicamente otro tipo de medición de longitudes en distintos tipos de formatos que van desde 1 metro, 3 metros y medio, 7 metros y medio y 15 metros eventualmente, y que están dentro de unas carcasas metálicas, ya las conocemos casi todo el mundo, y tenemos mediciones que pueden llegar hasta los 15 metros con ese tipo de metros, ¿ya? También tenemos las cintas métricas, que son utilizadas para mediciones muchísimo mayores, partiendo desde la más chica que existe en este caso, que es la cinta de sastre, que es de aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio, ya hasta llegar a otras que tienen 50 y 100 metros como opciones de medición. Por lo tanto, permiten entonces llegar a tener medidas que son desde el punto de vista del trazado geográfico, del trazado de algún tipo de, 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 de estructura en obra civil, y todo eso también permite tener la posibilidad de poder utilizarse de buena forma y con, no con tanta precisión, pero sí permite, digamos, tener una medida que nos aproxime bastante a la realidad de lo que está allí. Pueden ser de láminas de fibra de vidrio, las unidades las divisiones están asociadas a milímetros, centímetros, metros, y también algunas de esas también vienen en pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces permite tener ese tipo de condición de medición. También está lo que se llama la plomada, que es básicamente ya la posibilidad de tener medidas de verticalidad de algunos elementos. Eso nos entrega la opción de poder encontrar, la opción, digamos, de tener entonces en una cuerda colgado un peso metálico que tiene una punta usada, como ustedes ven, y donde permite tener la posibilidad de poder generar entonces la verticalidad de algo y poder generar donde eventualmente es posible, digamos, generar algún punto de fijación o tener algún tipo de relación respecto a dónde, ¿cierto? O en qué condiciones un elemento puede estar absolutamente alineado verticalmente, que permite entonces una buena opción de medición, aunque esta no mide específicamente con centímetros, milímetros, sí, pero sí nos da la opción de tener una opción de verticalidad, que eso es súper relevante, ¿ya? Bien, eso ayuda muchísimo y se complementa con mayor opción cuando hablamos de niveles. Cuando hablamos de niveles estamos hablando de un instrumento de medición utilizado para medir la horizontalidad o la verticalidad, y en muchos casos medir eventualmente la inclinación específicamente a 45 grados, que son normalmente los estándares bajo los cuales estos niveles se fabrican.
Se utiliza en carpintería metálica, en carpintería de aluminio, en construcciones de madera, donde queramos tener la posibilidad de poder medir alguna horizontalidad o verticalidad. Este elemento que es el nivel permite entregarnos entonces distintos tipos de opciones. Niveles hay de todos los tamaños. Hay niveles desde 10 centímetros de largo, por decir de alguna manera, hasta algunos que tienen 2 y a veces tienen hasta 3 metros de largo algunos de esos niveles. Son, dependiendo del uso que uno les vaya a dar, la posibilidad de poder tenerlos para utilizarlos para comparación de mediciones, ya sea donde se marque horizontalidad o verticalidad, como habíamos dicho. Respecto, digamos, al principio que utiliza el nivel, es básicamente una gota de una burbuja, ¿cierto? Que está dentro de un líquido, ya como ven ustedes aquí en la parte inferior. Esa burbuja, digamos, está encasillada entre dos centros que están marcados allí, como ustedes ven, con estas líneas negras. Y la burbuja debería situarse entre, ¿cierto?, esos dos elementos, o esas dos rayas que nos marcan el centro y la opción de comprobación de este elemento. De tal manera que si está la burbuja ubicada de manera simétrica, es decir, a la misma distancia de ambas dos rayas que están a los costados de ella, permitiría considerar que está en un nivel exacto en ese sentido. También se puede buscar tener la posibilidad de medir con una manguera transparente que se llena con agua, ¿de acuerdo? Entonces uno puede llegar a tener mediciones de nivel con esta manguera asociada en sus extremos a un par de tubos de vidrio, ya que se insertan en los extremos de esta manguera, se llena de agua la manguera, digamos, hasta que queden los niveles, los dos tubos de vidrio a un cierto nivel. Entonces, permite, por la ley de vasos comunicantes, si nosotros necesitamos medir a 15 metros, tener el mismo nivel que tenemos en este punto de inicio, 15 metros más allá, y repetirlo para que queden exactamente a la misma altura, con esta manguera uno lo puede hacer eventualmente haciendo este tipo de colocación. Es decir, coloca el nivel, ¿cierto?, frente a una marca definida y luego allá al otro lado, 15 metros más allá, el otro tubo ya muestra el nivel del agua y que debe coincidir hasta que se estabilice allá y acá. Una vez que se estabiliza, ¿cierto? Y queda este de aquí como medida patrón, se marca allá al otro lado. Esa es la forma como se mide cuando tenemos un nivel con este tipo de manguera plástica transparente, ¿de acuerdo? De tal manera que permite medir niveles a una distancia mayor. También tenemos escuadras y plantillas. Desde ese punto de vista tenemos escuadras que son de verificación para, por ejemplo, 90 grados, ¿cierto? Que pueden medirnos 2 y 3 dimensiones distintas. Algunas de ellas vienen con graduación, otras no. Solamente son como patrones de medición, ¿de acuerdo? En este caso tenemos aquí la primera, ya que permite entregarnos específicamente, ¿cierto?, una medición de patrón de medida con lo que es una medición de centímetros y milímetros y por supuesto que pulgadas también, y con eso logra entonces tener una opción de generarnos no solo una angulación de 90 grados bien definida y una verificación de 90 grados, sino que también nos permite medir, tener medidas específicas de aquella dimensión. Por otro lado tenemos otras dos que son escuadras patrones, que nos permiten entregar medidas rectangulares a 90 grados y que nos permiten entonces tener una idea aproximadamente de cómo nosotros podemos tener contrastaciones de mediciones con este tipo de patrones de medida. Finalmente se convierten en eso, este tipo de escuadras. También están las plantillas, que cuando hablamos de estas plantillas nosotros tenemos la posibilidad justamente de tenerlas en angulaciones de 120 grados. Y esas angulaciones de 120 grados nos entregan entonces una medida específica para poder constatar ciertas angulaciones necesarias en un momento determinado. Desde ese punto de vista, estas son instrumentos no solo de medición, sino que algunas son de calibración o de emplantillado para diversos tipos de formas que nosotros necesitemos en un momento determinado. Bien, también existe otra variedad de plantillas también, ¿cierto?
que son aquellas que nos permiten medir, ¿cierto? Y poder saber si en un momento determinado en los talleres ya se utilizan como lo que se llaman las galgas, que son instrumentos que permiten verificar las medidas de algún elemento. En un momento determinado se pueden usar para medir ángulos de corte de las brocas, como ustedes ven aquí, con una angulación definida, como ustedes ven, entre el cuerpo de la broca y el filo, ¿cierto? En la punta de la broca, donde nos permite entregar, ¿cierto? Una relación, ¿cierto? De inclinación de uno con respecto al otro. También están estas galgas, que están, ustedes las ven acá, que permiten decir que son cuentahilos, le llaman también. Son galgas o cuentahilos, que permiten medir los hilos o las roscas, ¿de acuerdo? Y nos permite entregar claridad respecto a cómo este tipo de hilos que viene en algún perno puede ser de fabricación métrica o de fabricación inglesa. Entonces hay hilos que son en ambas dos opciones, ya que son métricos, y Whitworth, que es la medida americana o en pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces estos calibres que están ahí permiten medir el paso. Ahí ustedes ven cómo está midiendo el paso, ¿cierto? De una rosca ahí, la ven aplicada a la galga, ¿cierto? En ese caso sobre un hilo, para poder contactar y poder definir qué tipo de hilo es el que se está midiendo y qué categoría pertenece. También tenemos otras plantillas ya que permiten medir ángulos o trazarlos también, ¿por qué no? Y en ese caso tenemos, digamos, las medidas con los goniómetros. Los goniómetros son o transportadores, ya ustedes los han usado también, estoy casi seguro, ya que en algún momento lo pueden haber utilizado. En la escuela, sobre todo, nosotros usábamos esas escuadras, ¿cierto? Que venía en el medio con una, ¿cómo se llama? Venía, digamos, con una circunferencia de 180 grados, parecida a la que está aquí en el lado derecho, y podíamos nosotros medir ángulo eventualmente. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de medir ángulos, ya sea agudos, ya, o de alguna manera obtusos, o llanos, a 180 grados, por ejemplo, y que permite tener la posibilidad de generar mediciones apropiadas cuando nosotros tenemos que estar viendo cómo es posible que hay superficies que no están absolutamente alineadas, sino que tienen alguna angulación que es necesario medir. Por lo tanto, con estos goniómetros nosotros podemos o trazar o medir, cualquiera sea el caso, y podemos saber qué tipo de elemento, ya, qué tipo de construcción tiene este elemento en función de los grados de fabricación con los cuales se han trazado su superficie. Acá tenemos distintas aplicaciones, tipos de goniómetros, que hay varios, como ustedes ven aquí, que permiten, digamos, poder tener entonces alguna interpretación de las mediciones que traen. Hay algunos que son analógicos, como ustedes ven los de acá, pero aquí hay otro que es uno digital, donde nos entrega un ángulo y una medida de tipo digital. Por otro lado tenemos los goniómetros o escuadra universal. Acá tenemos uno que funciona con dos opciones, que son escuadras y goniómetros, de tal manera que permite hacer las dos funciones a la vez para el instrumento. Y también tenemos aquellos transportadores de ángulo con nivel, es decir, donde yo puedo copiar específicamente el ángulo de un elemento y llevarlo a otro elemento y trazarlo de la misma manera y con la misma calidad que tenía el elemento original. También, si ustedes se fijan, ahí tiene unos niveles. Este asunto tiene un nivel horizontal y otro de horizontalidad vertical, perdón, de nivelación vertical, no horizontal. Uno es entonces horizontalidad y el otro mide verticalidad, de tal manera poder tener medidas que sean transparentes y de buena calidad para cuando nosotros tenemos que hacer algún tipo de contratación en ese sentido. Aquí empezamos, digamos, a ver un instrumento que es súper interesante, que se llama calibre, ¿cierto? Algunos le dicen calibre, otros le dicen pie del rey o pie de metro, que eventualmente también son muy utilizados esto para la medición de precisión. Tenemos distintos tipos de calibres o pie de metro que permiten entregarnos entonces la posibilidad de entregar algún tipo de longitud que nos permite entonces lograr tener, ya, por un lado, la opción desde medición con precisiones que van desde un décimo, un veinteavo y de un cincuentaavo de milímetro. Todo esto ya en lo que es la utilización del nonio
o el nonio o la escala de precisión del instrumento. Desde ese punto de vista podemos tener entonces diversos tipos de mediciones, ya sea para medir diámetros exteriores, diámetros interiores, podemos medir espesores y podemos medir, ¿cómo se llama?, profundidades. Pero también con el pie de metro podemos medir diferencias en términos de una diferencia entre de una superficie y la otra superficie. Puede permitirnos medir diferencias en ese sentido. También es posible. Entonces, es un instrumento que nos entrega 4 mediciones a saber y que permite, entonces, logra tener una muy buena opción cuando nosotros podemos hablar de esta capacidad de medición y precisión del instrumento. Acá tenemos un pie de metro, como ustedes lo ven, y está descrito con cada una de sus partes, componentes, que ustedes van a fijarse acá y van a aparecer, por ejemplo, lo primero, tener en cuenta que aparecen las mordazas para medidas externas, que es la número 1, que son estas dos mordazas que permiten medir diámetros exteriores, que es lo más típico, o medidas exteriores en general, siempre que, aunque no sean diámetros. También permite, ¿cierto?, tener mediciones de medidas internas, es decir, con estas dos patas de arriba, apoyado en esta parte de aquí y en la parte de acá, nosotros podemos tener medidas de partes internas, ¿de acuerdo? Lecturas de medidas internas, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos, ¿cierto?, lo que se llama la sonda, ¿cierto?, que permite entonces, con este elemento o profundímetro, ¿ya?, que está aquí, permite medir profundidades de algún elemento. Entonces nos entrega cuánta profundidad tiene algún elemento que nosotros necesitemos calcular, medir o verificar. Después tenemos las escalas de mediciones, ¿de acuerdo? Tenemos las escalas de mediciones que son, en este caso de acá abajo, son las mediciones en milímetros y centímetros, que es la que está acá abajo. Y arriba tenemos la escala de mediciones en pulgadas, ¿de acuerdo? En este caso la tenemos con pulgada de tipo inglesa. Aquí no es medida decimal, es medida inglesa, ¿de acuerdo? Porque está el nonio, está dividido en 8 partes iguales, o sea, en 128 avos, ¿ya?, de pulgada, en un 128 avos de pulgada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la medición que tiene acá arriba el elemento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es pulgada inglesa. Después tenemos el nonio para la lectura de fracciones, que está, digamos, dividida las escalas, ya sea métrica, tiene su nonio, que es la que está aquí, que está dividido en un 20avo, cada milímetro está dividido en un 20avo en este caso, ¿de acuerdo? Y arriba, donde tenemos básicamente la posibilidad de dividir la pulgada, ¿cierto?, en fracciones de pulgada, donde la fracción más chica, que en este caso un 16avos, lo puedo dividir por 8 y eso me da un 128avo de división, ¿de acuerdo? Así que es una cosita muy pequeña la división que tiene. Por último está este elemento, el octavo punto, ¿ya? El octavo punto, que es básicamente el botón de deslizamiento y de freno, que permite mantener la parte móvil, ya que esta pata móvil de acá, esta pata móvil, ya que es la que se desplaza a través de la escala, la permite dejar fija en un punto definido, ¿de acuerdo? Así es que con eso nosotros tenemos la instrumentación de manera completa el pie de metro. Algunas mediciones que se pueden plantear, tal como ustedes pueden ver aquí, estamos en la medición de exteriores, con un diámetro exterior en este caso. Estamos viendo una medición de profundidad, en este caso con el profundímetro. Y por otro lado tenemos medición exterior, donde tenemos acá la medida con las patas móviles que están acá arriba, ¿cierto?, que son las medidas de profundidad, de diámetro o de lecturas interiores. Hay distintos tipos de pies de metro. Hay pies de metro que se llaman calibres universales, hay de exteriores, hay de interiores, hay calibres o pie de metro de profundidad. Hay aquellos que son calibres especiales, que permite medir roscas o hilos, ¿de acuerdo?, de distintos tipos. Y aquellos calibres que son de tipo pasa no pasa,
¿de acuerdo? Que mide los diámetros de los agujeros, donde nosotros podemos saber si corresponde a la medida final o no. Cuando hablamos de calibre universal, vamos a hablar de los típicos piedemetros análogos, como los que ven ustedes aquí en la parte superior izquierda, donde tenemos un piedemetro normal absolutamente análogo. Después tenemos otro que es analógico también, que permite tener, aparte, digamos, de la medición básica, mide con un reloj, ya actúa tal vez un poco como un comparador, pero mide con un reloj, que también es analógico, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos aquí el piedemetro que es digital, que nos permite medir todas las medidas con una pantalla donde nos entrega la lectura de manera directa del instrumento. En los casos anteriores, los dos casos anteriores, uno es el que tiene que saber interpretar cuál es la medida final que tiene en este caso el instrumento. ¿De acuerdo? Entonces ya cambia la cosa. ¿De acuerdo? También existen calibres de exteriores, aquellos que son enormes, son estos de 500 milímetros, o sea, estamos hablando de 50 centímetros de largo, medio metro, digamos, de tal manera que es una capacidad, digamos, bastante amplia. Y aquí hay otro que también es digital de 500 milímetros. Luego son instrumentos que se usan en fabricación de elementos considerablemente grandes. Por otro lado tenemos los calibres de interiores, donde tenemos un calibre interior normal, donde están las puntas de medición ahí. Si ustedes se fijan en ambos dos extremos, están afuera, ¿cierto? Mirando hacia afuera, los elementos de donde se permite entrar en contacto con las piezas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos básicamente un tipo que es analógico. Y acá tenemos otro que es digital, lo mismo, pero digital, digamos. ¿De acuerdo? También hay de las patas de apoyo en las superficies interiores y permite entregar una medida. Pero esta es la entrega lista, digamos, la medida la entrega directa. Acá uno tiene que obtener la medida, en el de acá. También tenemos calibres de profundidad. Aquellos que ustedes ven ahí, sobre el lado izquierdo arriba, está el normal, ya que tenemos la posibilidad de medir las profundidades que nosotros tengamos que revisar. Hay otro que es analógico también, que es el que ven ustedes con ese reloj ahí, comparador, y que tiene la posibilidad de poder determinar las profundidades definidas. Y tenemos otro que es con la lectura de tipo digital. Cualquiera de ellos son válidos. Normalmente los talleres, normalmente los piedemetros que se utilizan son estos de acá, los normales, ¿de acuerdo? Estos de acá no los usan mucho porque a veces se maltratan mucho y a veces se quiebran en el uso. También está el calibre de doble corredera, ya, o piedemetro doble corredera, donde podéis medir dos instancias ¿cómo se llama?, de mediciones definidas para dos tipos de ubicaciones diferentes en aquellos lugares donde se aplica. Y está el calibre de aguja para medir diámetros interiores de roca, de tal manera que las puntitas ya se introducen entre los hilos, ¿cierto? Entre medio de los hilos, se introducen las puntitas entre medio de los hilos y permite medir el núcleo del tornillo eventualmente. También son importantes porque permiten entregar medidas directas, si no hay que calcularlas a veces. Y por otro lado están los calibres pasa no pasa, ¿cierto? Que son aquellos que son para agujeros, ya que son interiores, en este caso, como ustedes ven, con unas medidas definidas ahí y con tolerancias también definidas de manera concreta, ¿ya? Aquí hay otro trío más de calibres de ese tipo, ¿ya? Y por otro lado está el calibre pasa no pasa para exteriores, donde aquí tenemos un calibre que no es fijo, ya un calibre pasa no pasa que no es fijo, ya, o sea, es posible acomodarlo acá arriba con mediciones definidas, y otros que no, son calibres fijos de comprobación, que son aquellos pasa no pasa, que permiten tener, por ejemplo, una medición de 35 milímetros con una tolerancia H6, ya, minúscula, H minúscula 6, o la opción de hasta calibre menos I6, entre H minúscula 6 y I mayúscula 6, que eso nos da la tolerancia, como hablábamos recién, de lo que ha sido fabricado, en qué condiciones esa pieza está fabricada y si es posible utilizarla o no para lo que se está eventualmente queriendo realizar con ella. De tal manera, digamos, que cuando nosotros tenemos
Este tipo de calibre, para este caso un calibre pasa no pasa, digamos que es básicamente la posibilidad de controlar algún tipo de agujero, ¿cierto? Y donde tiene su posibilidad de tener la medida, que en este caso son 32,5, pero H7, nos permite saber si está o no en condiciones, ¿cierto? El agujero de poder ser utilizado. Este calibre ya viene, ¿cierto? Con su tolerancia adscrita, por lo tanto permite rápidamente también tener claridad si se usa o no de buena forma. Hay calibres también que se utilizan, en este caso, por ejemplo, para hilos. Entonces acá tenemos un calibre de hilo, que es un métrico 42, es decir, tiene 42 milímetros de diámetro, ¿ya? Con 6G, ¿ya? G minúscula por agujero interior, digamos, ¿ya? Es la tolerancia 6G que se utiliza para, ¿cierto?, agujero. Y con eso nosotros podemos tener la posibilidad de llegar a tener entonces una buena medida de este macho de calibración, ya donde nosotros podemos ver si corresponden o no a las medidas de fábrica. Acá tenemos otro, ¿cierto? Que también permite, digamos, tener condición de eje, ¿cierto? Este es de agujero y este es para medir el interior, que es el eje, donde permite tener también para las roscas una calibración adecuada y permite mostrar entonces si corresponde o no las tolerancias que este hilo puede llegar a tener. Este es para hilo exterior y este para hilo interior, para ambos dos casos, ya existe. Bien, en esto también tenemos lo que se llaman los micrómetros, y cuando hablamos de micrómetros, ¿cierto? Estamos hablando del famoso tornillo micrométrico, otros le dicen el tornillo de Palmer, como veíamos recién, gracias a la presentación que han hecho ustedes. Entonces, tenemos, digamos, la posibilidad de reconocer este tipo de elemento que se llama tornillo micrométrico y que permite medir en un momento determinado, medir algunas magnitudes con una precisión bastante alta. En este caso estamos hablando de medir con precisiones que van desde centésimas de milímetro y también milésimas de milímetro, que son las micras. En ese sentido, digamos, el elemento, ya estuvimos viendo ya un buen adelanto de esto, está formado normalmente por dos puntas, una de ellas es móvil, la otra es fija, tienen la posibilidad de estar absolutamente paralelas entre sí, es decir, permite un ajuste absolutamente paralelo entre ellas en estas puntas, ¿de acuerdo? Y permite entonces que ellas logren entonces tener un muy buen asentamiento el uno con respecto al otro. Estos calibres, digamos, o estos micrómetros o piedímetros que permiten comprobar algunas longitudes, entonces permite entregarnos, ¿cierto? Normalmente medidas que van de hasta 25 milímetros. También hay algunos que se fabrican en 30 milímetros, pero lo normal es que vengan graduados de 25 milímetros en 25 milímetros, que equivale, por otro lado, a tenerlos graduados de 1 pulgada en otra pulgada, para que tengan un cierto nivel de equivalencia y sean congruentes entre sí, eventualmente. Así es que aquí, tal cual como vimos delante en la presentación de ustedes, tenemos un piedímetro, ¿cierto? Donde están los yunques o las superficies de asentamiento que deben tener sus caras absolutamente paralelas a ambas dos, ¿ya? Tienen el husillo, que es el que permite desplazarse y medir las distancias que son requeridas. Tiene un sistema de seguro para que esto no se vaya a mover, ¿ya? Cuando se encontró la medida. Tienen lo que es una regla graduada aquí, donde están las unidades de medición de este micrómetro, y por otro lado tenemos el nonio, ¿cierto? Que está en la zona del manguito y tiene una escala graduada que nos permite encontrar y poder tener la opción de generar la medida que necesitamos. Tenemos el marco que permite entonces generar la sustentación de toda la medición, el marco, ¿cierto? O cuerpo del micrómetro. Y tenemos por otro lado el elemento que todos ustedes hablaban y que nos mostraban que era el tema delicado, que era el manguito, ¿ya? Y que es ni más ni menos que una interacción entre un tornillo y una tuerca que van obviamente atornillándose, ¿cierto? Y ajustándose entre sí para poder ir encontrando la medida. Son hilos finísimos, ¿eh?
Son muy, muy finos, no están, como decían ustedes, no están aptos para hacerle fuerza como tal, porque se terminarían rompiendo. Entonces tienen un elemento que es este trinquete que está acá en la parte posterior, acá, esta perilla de trinquete, que es de donde uno opera este diámetro, es decir, uno lo gira desde aquí, no desde acá, ¿de acuerdo? Este es el elemento para poder girar este epidémetro, o sea, perdón, este micrómetro, de tal manera de que permite ir ajustando. Cuando ya tocaron las puntas o tocaron las puntas con algún objeto, ese micrómetro queda dando vuelta en banda y cruje, y cruje, y cruje, pero no avanza. ¿De acuerdo? Porque ya las puntas tocaron y permitieron entonces que se estableciera una medición de... Acá vemos un detalle donde está la regla graduada, como ustedes ven acá, ¿cierto? Sobre el cuerpo, ¿cierto? Que está aquí del micrómetro. Y acá tenemos lo que se llama, ¿cierto? El nonio de este instrumento, donde nos entrega la medición, la menor medida factible de medir con este instrumento, que puede ser de una centésima o una milésima, dependiendo del micrómetro de que estemos hablando. ¿Micrómetros existen? Sí existen, de distinto tipo. Existen micrómetros de distinto tipo. Para eso tenemos micrómetros universales, que son los que vimos recién, acabamos de ver en la lámina. Tenemos los micrómetros de exteriores, tenemos micrómetros también de interiores, también tenemos de profundidad y algunos micrómetros especiales, que son los que en un momento determinado también pueden tener importancia. Así es como podemos el primero de ellos, que es el micrómetro universal, ¿sí? O Palmer, donde uno es analógico, como ven ustedes el de la izquierda, y otro es digital. Ambos dos tienen eventualmente utilizaciones iguales, solo que aquí en el analógico hay que encontrar la medida y en el digital básicamente la entrega el panel de visualización que tiene allí el panel digital, nos entrega la visualización de la medida final. Acá tenemos micrómetros de exteriores, existen de distinto tipo también, como ustedes ven, aquí el que es normal o analógico, donde permite tener mediciones amplias, existen unos que miden, digamos, pueden medir hasta 1 metro de medida exterior, más incluso. Son unas tremendas cuestiones, así, unos tremendos arcos, digamos, ¿ya? Pero siempre van de 25 en 25 milímetros. Puede ser un arco enorme, pero va siempre de 25 milímetros en 25 milímetros la escala de medición, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos lo que son los micrómetros también digitales, que también nos entregan lo mismo, también van midiendo de 25 en 25, pero, ojo, ojo, tenemos claro, digamos, que en este caso también es posible encontrarlos en tamaños bastante grandes, ¿de acuerdo? Son enormes algunos de ellos. Entonces hay que manipularlos con mucho cuidado también. Hay micrómetros de tipo interior, por ejemplo, en este caso otro más que podemos ver aquí, que es un micrómetro, ¿cierto?, analógico, que en este caso está midiendo, como ustedes ven aquí, tiene puntas redondeadas. ¿Se acuerdan recién para qué se usaba el de puntas redondeadas? Para medir, por ejemplo, espesores, ¿de acuerdo? Entonces, este permite medir espesores a través de estas puntas redondeadas. En este otro caso tenemos otro digital que también mide lo mismo, ¿cierto? Pero la medida es instantánea en este caso. Y como les digo, siempre van a ir de 25 milímetros en 25 milímetros o de 1 pulgada en otra pulgada, ¿de acuerdo? Porque así permiten ir equiparándose en las mediciones que entregan. Entonces tienen su equivalencia unitaria, aunque estén en dos sistemas de medida distintos, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa importante que es un profundímetro, un micrómetro de profundidad, como vemos aquí, también existen, ya lo saben ustedes, algunos analógicos, como este que estamos viendo aquí, o este otro que está acá, que parece un comparador, y tenemos aquellos que son digitales, digamos, que muestran obviamente una variedad distinta de estos elementos y que permiten encontrarnos entonces la opción de medir con distintos tipos de instrumentación. Pero lo más típico, lo más típico es que cuando ustedes logren entrar a hacer algún tipo de medición con todo esto, lo que van a encontrar, y lo más típico, es que sean micrómetros de tipo analógico.
los más básicos, ¿de acuerdo? Ok, bien. Tenemos también estos otros que son micrómetros, que para medir especiales, estos muchas veces sirven para medir el, ¿cómo se llama? Para medir hilos, ¿de acuerdo? Porque tiene una superficie, si ustedes se fijan, como un platillito ahí, ¿de acuerdo? Entonces, estos pueden entrar en las roscas, ¿de acuerdo? Entonces, entre cada rosca se puede colocar y medir la distancia, ¿de acuerdo? En esa opción de platillos que tienen ahí, que son los topes de micrómetro. Y aquí, como decían recién los chiquillos, aquí tenemos otro que es con doble apoyo, que permite medir algunas concavidades y permite medir algunas medidas que tengan alguna forma definida, ¿cierto?, para aumentar la precisión en la medición. Hay algunos que son para medir roscas también interiores, que son con una, si ustedes se fijan, ahí tienen unas puntas, ¿de acuerdo?, que permite entonces encontrar la posibilidad de medir el interior de una rosca. Aquí hay otro más que permite medir las roscas. Si ustedes se fijan, tienen los lados, digamos, al lado de la rosca están estos micrómetros, ya midiendo con la parte interna, el núcleo de la rosca. Y hay otros que son dobles. Aquí ya hay herramientas que pasan a ser del punto de vista especial. Esto ya no es de opción común, sino que permite medir dos tipos de medida, digamos, con el mismo tipo de instrumento. También que con esto permite calibrar, ¿cierto?, el elemento que se va a estar midiendo en dos tipos de superficie, siendo un solo el instrumento de medición. ¿De acuerdo? Para medir algunos tipos de mediciones de tipo especial, o sea, cuando ya necesitamos hacer absolutamente una gran precisión, se logra pensar en medir algunos tipos de mediciones, por ejemplo, de diámetros exteriores, como ustedes ven ahí, a través de un haz luminoso. Ese haz luminoso se proyecta sobre una pantalla que lo recibe y permite entonces tener la medida de precisión de este intervalo que representa, digamos, a el diámetro externo de algún elemento, ¿ya? O alguna medida externa, aunque no sea un diámetro. Entonces permite entregar, ¿cierto?, esta sombra, que es la parte blanca, curiosamente es una sombra, pero es blanca, ¿cierto?, está representada acá, nos entrega el intervalo dentro del cual ese elemento, ¿cierto?, provoca interferencia en el rayo luminoso, y esa interferencia del rayo luminoso nos entrega la medida del elemento en cuestión. Acá tenemos otro que permite tener una medición de precisión en términos de ver excentricidad. Este es casi un instrumento como un comparador, ¿eh?, que permite ver que este elemento que puede girar, que puede ser un eje, al girar, este instrumento permita, digamos, mostrar la excentricidad que pueda llegar a tener. Y en eso consiste la posibilidad de que éste pueda eventualmente medirlo con este elemento que es un micrómetro como comparador. Profe, Sí, una cuéntame. consulta. Sí, Esas Jorge. excentricidades son las distintas deformaciones que pueda tener la circunferencia, ¿verdad? Así es, así es. Ya. Y no solo la circunferencia, eventualmente, Jorge. Lo que pasa es que también lo otro que puede medirnos es que tenga, digamos, alguna torsión. Ay, ¿Te fijas? Puede estar torciendo, entonces puede estar haciendo esto. No sé, puede tener una claro. oscilación. ¿De acuerdo? ¿Ok? También puede ser. Y lo otro es que pueda tener, no una oscilación, pero tenga una deformidad, que también es otra posibilidad que también se puede llegar a dar en función de eso y poder medirla de manera apropiada, ¿vale? Ese es un Son, poco, ese es son un los poco detalles que pueden quedar después del mecanizado y cosas así, ¿no? pero claro que sí. Porque fíjate tú que cuando se habla, por ejemplo, de hacer un mecanizado de una pieza, específicamente un cilindrado, ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso, pero un cilindrado. Cuando hablamos de ver el tema del cilindrado, nosotros vamos a ver que eventualmente si el torno no está en buenas condiciones, la herramienta de corte, o algo puede estar fallando en el proceso, es probable que nosotros tengamos algún tipo de excentricidad en la dimensión. No en el eje, sino que en la dimensión. Entonces, esa excentricidad puede ser medida con este tipo de instrumentos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, es súper relevante, sobre todo, ¿ah?, en la mecánica de precisión, o sea, en instrumentación que necesita tener sí o sí la posibilidad de mostrarnos una buena opción de fabricación, y que son, a veces estas medidas son en décimas
en centésimas o en milésimas de milímetros, lo cual es súper relevante. Sobre todo cuando usamos, por ejemplo, en circuitos hidráulicos, ya es súper relevante tener medidas de precisión adecuadas. ¿Por qué razón? Porque si no hay fugas, pueden haber Claro. fugas del fluido. Y eso genera finalmente un gran problema. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, son utilizadas normalmente para ese tipo de condiciones. ¿Vale? Ya. Bien, tenemos otro instrumento interesante que es el alesómetro, ¿ya? Que permite verificar también específicamente lo que es la concentricidad y los diámetros de las piezas. En este caso, este instrumento entonces nos muestra específicamente, ¿ya? Si alguna pieza está trabajando convenientemente. En este caso tenemos, digamos, trabaja con unos palpadores que están alojados en una carcasa de acero en su extremo. Desde ese punto de vista, entonces, permite medirlo en función de que estos palpadores entreguen alguna diferencia, ¿ya? O algún tipo de variación en términos del giro de esa pieza, haciendo demostración de que nosotros tenemos una pieza que está en alguna condición a lo mejor defectuosa. Entonces, así es como nosotros podemos entonces lograr tener esta diferenciación de estos elementos. Y aquí ven ustedes algunos tipos de alesómetros. Ya este es un alesómetro de tipo normal, ya normalmente para interior. Acá tenemos otro que es analógico, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otros que son digitales, digamos. ¿Ya? Normalmente se establecen tres tipos distintos, ¿ya? De instrumentación, pudiendo considerarse, ojalá, de la mejor manera posible, ya un instrumento que nos permita medir con precisión o entregue, ¿cierto?, la medida específica de efecto que pueda tener algo. Bueno, tenemos, por último, vamos a ir viendo ya también lo que es un reloj comparador. Cuando hablamos de este reloj comparador, ¿cierto? Y ya estuvimos viendo con la exposición que hicieron recién ustedes, ya vimos lo importante que es, fue muy bien descrito lo que significaba, digamos, este reloj comparador y cómo podía ser utilizado. Y podemos ver que este es un mecanismo que funciona de manera mecánica a través de un mecanismo de engranaje y palanca que logra entonces establecer las cotas que tienen las piezas, es decir, las cotas son las medidas. Y también dentro de esas medidas permite también determinar las precisiones de esas medidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, nosotros podemos llegar a tener un muy buen elemento que nos ayuda a tener entonces una lectura directa, ya fácil, y que permite lograr tener entonces las diferencias de medición muy, muy precisas y tremendamente acotadas y rápidamente determinadas. Entonces podemos llegar a tener graduaciones distintas donde podemos tener medidas que pueden diferenciarse en décimas, en centésimas o en micras o milésimas de milímetros que también permiten mostrarnos las diferencias. También pueden haber comparadores en pulgadas, ¿ah? También no se extrañen, digamos. A pesar de todo eso tenemos comparadores en pulgadas, a pesar de que, para ser bien honesto, ya no los están queriendo mucho. ¿Ya? El sistema de medición en pulgadas como que ya está entrando, digamos, a provocar problemas en general, digamos, porque está un poco más complicado en su uso. Ahí ustedes ven una variedad de relojes comparadores, ya no me voy a tener mucho más porque ustedes ya más o menos lo saben, y permiten ver aquí cómo tienen un reloj analógico, básicamente, ya en el lado izquierdo superior, después al medio uno digital y al otro lado un compás comparador que también es importante porque permite determinar, ¿cierto?, las condiciones bajo las cuales nosotros tenemos una medida fiable. ¿Cuál es la idea de un reloj comparador? Bueno, ya lo expusieron, digamos, las chiquillas, donde vieron la posibilidad de poder generar, ¿cierto?, a través de un mecanismo mecánico, que valga la redundancia, ¿cierto?, un movimiento que termina siendo circular, pero que parte como un movimiento de tipo lineal, donde permite entonces mostrar claramente cómo en la medida que varíe esa medida o esa magnitud, permite que la aguja se mueva hacia uno o hacia otro lado y en algún tipo de proporción determinada conforme a la opción de excentricidad que pudiera tener alguna pieza, si es que la tiene. Así que permiten, aquí estuvimos viendo también, ¿cierto?
¿Se acuerdan ustedes que vimos los comparadores como aparecían acá? Estos son absolutamente comparadores de tipo analógico, ¿cierto? Acá tenemos otro, ya lo habíamos visto, pero también tenemos comparadores ópticos, como ustedes ven acá, que permite entonces determinar a través de un visor, como el que ustedes ven acá, las opciones de una medida, ¿cierto?, que permita mostrar la precisión de algún elemento o la problemática en términos de la medición que está entregando. Con eso, entonces, estas máquinas, que son comparadores ópticos, nos entregan mayor certeza porque nos amplían el campo visual. Al ampliarnos el campo visual, permite que nosotros tengamos, entonces, la posibilidad de determinar de mejor forma la medición final. Hay que pensar que estos para piezas de alto nivel, por ejemplo, ENAER, que fabrica partes y piezas automotrices y hace la mantención de aviones, necesita tener razones de precisión altísimas, de tal manera que todos estos elementos en sus laboratorios de control de calidad son absolutamente exigentes y exigibles, ¿de acuerdo? De tal manera de poder fabricar elementos que tengan, obviamente, una muy buena opción de, diría yo, de medición. Con todo ello, entonces nosotros tenemos entonces una gran posibilidad ya de generar ya medidas que son apropiadas y corresponden a los estándares de fabricación que vienen normalmente ajustados a un plano de fabricación, ¿de acuerdo? Como yo les decía, a un plano de fabricación. Dentro de ese plano de fabricación, entonces nosotros tenemos ya una opción de poder generar ya una pieza que tenga lo que se necesita, ya la precisión del caso. Otras máquinas ya que tenemos básicamente dentro de esto son lo que se llaman las máquinas de medición. Aquí ya nos enfrentamos, digamos, a una máquina que tiene opción normalmente de medir lo que se llama la planimetría. La planimetría no es ni más ni menos que establecer las dimensiones de un elemento ya en tres ejes distintos, que son X, Y y Z. Con eso nosotros podemos tener, ¿cierto? No mínimo, ya estas son las mesas que miden eventualmente volúmenes, planos y volúmenes. Cuando medimos planos estamos midiendo X, Y, pero cuando medimos volúmenes podemos medir X, Y y Z. En eso entonces podemos fijarnos si un elemento que está construido de cierta manera permite tener las medidas en términos de precisión y también de paralelismo, porque puede que estén las medidas, pero puede que el elemento no esté absolutamente paralelo. Podemos llegar a tener, en vez de un cuadrado, podemos llegar a tener un rombo, ¿de acuerdo? Aunque tenga la misma medida, pero o siendo paralela, o sea, siendo paralelos, no tengan exactamente la misma medida. Entonces, generamos una pieza que tiene una deformación. Aunque estamos midiendo de una forma, finalmente nos estamos engañando en la precisión final. Por lo tanto, entonces, estas máquinas de medición nos entregan la posibilidad de registrar coordenadas precisas y nos permiten, ¿cierto?, en una especie de pantalla ya, o monitor, entregarnos entonces cuáles son las medidas que tiene de manera definida ese tipo de elementos. Por lo tanto, entonces aquí vemos una máquina, aunque no se alcanza a ver, esta es una máquina de precisión láser que nos está midiendo, digamos, las medidas que tiene este elemento que es una carcasa de un motor, ya que es un bloque motor, ya, entonces nos permite checar en qué condiciones esta está ubicada, o sea, si esta parte frontal con respecto a la que está atrás están absolutamente en la medida que corresponde, porque tienen que ser paralelas las dos caras, no puedo tener una cara así, ni así, ni así, ni así, igualmente esta otra, tienen que estar absolutamente paralelas, ¿de acuerdo? Todas las medidas deben coincidir perfectamente, y ahí eso pasa para muchos elementos que nosotros podemos llegar a tener en la industria y que son elementos que están fabricados ¿ya? Y que deben cumplir con roles ya de funcionalidad específica. Aquí también tenemos otra máquina de medición que son con palpadores de sensibilidad, es decir, aquí tenemos un elemento que está conectado a una máquina que permite determinar la medida. Entonces, se toma el palpador y se hace pasar, ¿cierto?, por esta superficie, ¿ya? Y se va midiendo en qué condiciones esta fue construida y nos entrega entonces una medida
apropiadas con este palpador y nos entrega todas las medidas si están ajustadas o no a un plano definido o predefinido que está ya inserto en la máquina y permite entonces establecer una comparación, perdón, una comparación adecuada. Entonces con eso se tiene certeza que la máquina está midiendo la calidad de una pieza considerando que está midiendo todos los contornos de esa pieza. Y eso permite determinar calidad, ¿de acuerdo? Absolutamente calidad de fabricación. Y son bien exigentes estas maquinitas, ¿eh? No les puedo negar que son bastante exigentes. Aquí tenemos otra máquina de medición tridimensional, donde las piezas se ubican dentro de esta plataforma, dentro de esta mesa, y aquí tenemos un elemento que permite entonces ir midiendo los elementos que están siendo colocados en esta superficie. Y por allá tenemos un monitor donde nos entrega básicamente cuál es la medida y en qué condiciones esa medida se está desarrollando. Hoy día hay algunos de estos elementos portátiles y se hacen con rayos luminosos, de tal manera que cuando uno va a construir algo, puede ir con un computador, y puede ir con un sensor que permite entregarle a uno opciones, digamos, de poder ir con una luz, con un rayo luminoso, puede ir detectando con una pistolita, si una especie de pistola, va detectando cuál es la forma y nos va entregando el perfil y el dibujo del elemento de manera directa. Entonces, también puede ser asumido a un plano 2D o 3D en caso de que nosotros lo necesitamos, pero permite entonces entregarnos medidas absolutamente estándares dentro de lo que es la fabricación de algo de esto que nosotros podemos ver. También tenemos lo que son medición láseres, con instrumentos de medida que son consideradas máquinas de medición y de verificación, que por sí mismos entregan medidas, ¿de acuerdo? Y medidas de verificación súper importantes y relevantes que nos permiten entonces tener una comparación instantánea entre lo que es la pieza y su diseño con respecto a la fabricación de este elemento. Entonces, en control de calidad son súper útiles, porque nos entregan rápidamente una visión de lo que esto puede llegar a ser o de lo que se construyó. Luego eso nos entrega entonces la opción de poder decir que lo que en un momento determinado está fabricado está dentro de los márgenes de la fabricación que se dio. Entonces tenemos algunos láseres que no solo son eventualmente de medición, como los que ustedes ven aquí, sino que también de comparación. Entonces, yo no sé, a ustedes les ha tocado, ustedes trabajan con teodolitos, ¿cierto? ¿Les ha tocado hacer las mediciones con los teodolitos, chiquillos? No. ¿No han ¿Con los trabajado qué? con teodolitos con eso, cuando salen, digamos, con esos aparatos para medir con topografía? Ah, así se llaman. Nosotros ¿Cómo les No, decían de- ustedes? ¿Cómo les decían ustedes? ¿O cómo los conocían ustedes? taquímetro. Ah, taquímetro, ya, bueno, taquímetro, ¿de acuerdo? Los taquímetros. Les ha tocado hacer mediciones Trabajé, con taquímetros, ¿cierto? sí, en años anteriores, antes de que cayera la pandemia, Alcanzaron a alcanzamos salir a a hacer, terreno. los que tuvimos topografía en 2019, alcanzamos a hacer los últimos ¿Qué usaron de que, eso? que tuvimos eso, pero los chiquillos que ahora están, No han que podido. ahora están en el Sí, año, no pero tienen. lo que utilizamos no era con láser, era una mira topográfica. Tipo, era con mira, era analógico. Correcto, Sí, era con mira, ¿cierto? Alguien se paraba con una regla por allí, ¿o no? ¿Cierto? Alguien se sí, con paraba Sí, más un allá nivel. y con un nivel y calculaban y medían más o menos cómo era la cosa, ¿cierto? Cómo se podía. claro. Correcto. Bueno, eso ahora se hace, muchas de esas mediciones se hacen con láseres, ¿de acuerdo? De tal manera que hay una calibración y una medición específica con instrumentos con estas mirillas, lo cual le da bastante precisión. Y también existe dentro de eso mismo mediciones de distancia con instrumentos láseres, de tal manera, o incluso hay algunos manuales portátiles, yo lo puedo llevar en el bolsillo prácticamente y puedo decir, desde este punto hasta ese punto hay tanta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, recuerdo que podemos, hubo un año que un compañero andaba trayendo que lo mostró, que era un aparatito como de este porte más o menos que lo andaba trayendo en la mochila. es como un celular, po, como un celular, un poquito más grande que un celular incluso. Algunos, son bien parecidos. No, yo he visto unos chiquititos, digamos, como les digo, son súper portables, ¿eh? Y permite entonces que uno tenga la posibilidad de hacer estas medidas rápidamente.
y con precisión absolutamente milimétrica. Entonces, estos láseres representan una muy buena opción donde miden, ¿cierto?, transportes de medida, como dice aquí, ¿cierto?, uno de ellos para transportar medidas y otros para medir el trípode láser, que permite medir planos verticales y horizontales, ¿ya? Incluso algunos de estos hoy día, por ejemplo, las personas que se dedican a, por ejemplo, a trabajos en las casas, De pueden tener de estos. albañilería para colocar ladrillos. Claro, entonces te permite, incluso permite proyectar 3 dimensiones distintas, o sea, permite generar la posibilidad de generar una visión a nivel de frente y a ambos costados. ¿Te fijas? Entonces tú en ese sentido tienes una medida de nivel absolutamente desplazable. Entonces tú colocas ese elemento y te permite absolutamente cubrir inmediatamente 3 murallas, por ejemplo, para colocar ladrillos. 3 murallas instantáneas, donde tienes el lado izquierdo nivelado por el centro y con el lado derecho. ¿De acuerdo? Y eso te da una precisión enorme y son hoy día instrumentos que están al alcance. O sea, hoy día uno puede llegar a tener un instrumento de eso que le permite facilitar estas opciones básicas de fabricación y de construcción eventualmente desarrolladas para aliviarnos el trabajo. Así que hay hoy día una serie de instrumentación de precisión que para nosotros es súper relevante porque nos deja, ¿cierto? Se nos deja, digamos, el tema, digamos, de lo que es la construcción masiva y de tener la posibilidad de tener, entonces, instrumentación que facilite y dé calidad a los trabajos, mucho mejor. ¿De acuerdo? Eso es excelente. ¿De acuerdo? Gracias a la tecnología, pues, si no hay vuelta que darle, tenemos que ser en ese sentido absolutamente agradecidos de la tecnología. Bien, chiquillos, no habiendo otra cosa más que contarles hoy día, hemos trabajado en estos temas. Si hay alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan, mándenme por favor los trabajos a mi correo, no se olviden, ¿ya? Yo Mándenme solo los... mandé hace poco. Ya, perfecto, perfecto. Ya. ¿Me quedan? Eh, La Fran, no sé, la Fran y la Dani me lo van a mandar después también, ¿vale? Ya que No, sí. yo ya se lo mandé, profe. Ah, ya, se pasaron. Agradecido. Oiga, profe, Mucho. Sí, cuéntenme. ¿podría en YouTube actualizar las clases? Porque solamente está la primera que tuvimos. La clase No, pasada no Sí, está. oye, sí, ¿cómo no cierto. subió? Yo Vaya, solamente Solamente nos llegó a nosotros el link de la primera clase. de la primera, va, y yo creí Sí. que les había mandado las dos. Déjeme echar una miradita a lo que yo. Mira, YouTube se ha portado este semestre conmigo, se ha portado re mal YouTube. Incluso hay una que no me, hay una para los laboratorios de termodinámica, hay una clase que no hay caso, no me la quiere traducir. No hay caso, no sé por qué no la quiere traducir. Y ahí estoy complicado con ese curso, porque no ha querido, Creo que hay digamos. profesores que mandan los videos por Drive y los guardan en Drive, en vez de estar subiéndolo a YouTube. Sí, pero es que yo, o sea, yo la primera clase no tengo drama, pero hay otras clases que tengo yo que son las que vienen para ustedes, que tienen mucha gráfica, mucho video, va a ser muy difícil subirla a Drive. No me lo va a Como aguantar. empezar para el drive. Muy pesada para el Drive. Ya me ha pasado. Por eso de verdad me dije yo mejor la mando, me hago el canal de YouTube y por el canal de YouTube no me ha dado problema. Hasta el momento he podido funcionar y les he podido mandar el material. Pero voy a ver qué pasó con lo que tú me estás diciendo. ¿Ya? Voy a revisar Ya. un ratito más por qué razón no llegó la segunda. Qué bueno que me avisaron, porque yo si no me dicen ustedes, yo habría estado, pero feliz de que está todo bien funcionando. ¿Vale? Así que gracias por el aviso. Así que, y cualquier cosa, pues, me avisan. ¿De acuerdo? En caso de que haya alguna anomalía, digamos, que nos lleve a tener problemas. ¿De acuerdo? Profe, yo quería comentarle algo. Cuéntame. Que yo ayer, sí, no, espera. Antes de ayer tuve una reunión con los chiquillos del país, algunos estaban en el M6 haciendo aseo a sus salas Ya. y notaron que el taller de maquinaria estaban remodelándolo todavía y parece que es posible que para octubre pueda estar habilitado, Mira, estamos, por esto lo que se, digan ahí. ya, mira, no lo sé. Yo no he aventurado fecha, ese taller lo estamos esperando
que esté habilitado desde principios de este año. Claro. Desde principios de año. Entonces, no sé. Por eso No voy. quería comentarle que me llegó Sí, esa gracias. novedad. Sí, yo les agradezco eso, pero no puedo dar fe de ello. Por lo menos en este momento, no sé si va a ser. Yo también me dijeron que a lo mejor en octubre. Pero como todas las cosas, una vez que me digan, ahí está la llave, listo, anda, yo, perfecto. ¿Te fijas? Antes de eso, no me atrevo a hacer otra cosa porque de verdad es difícil, como te digo, eso empezó a construirse el año pasado, empezó a construirse por ahí por marzo del año pasado, imagínate. Claro, justo Marzo cuando del cayó año, la pandemia. antes, esto venía antes, esto ya venía 6 Sí. meses antes de la pandemia Ay. venía esto. Sí. Ya venía, digamos, con esto ya para realizarse. Cuando empezó la pandemia ya se había desarmado. Y ahora Claro. imagínate cuándo estamos. Entonces, veamos, ojalá nos vaya bien, veamos cómo nos va, ¿vale? Por eso a mí me llegó esa novedad, así que algo de esperanza hay. Esperemos, sí. Así que a ver si logramos ver un poquito de en vivo y en directo esto, ¿vale? Así Ya, que profe. no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, chiquillos, algo que les esté, digamos, inquietando, que yo pueda ayudar a despejar. ¿Alguna duda, alguna No, consulta? ¿No? Daniela, Fran, Nicolás, Dania, Alan, ¿alguna consulta, chiquillos? ¿Algo que esté por No. ahí No, inquietándoles? todo bien, profe. ¿Todo bien? Ah, Perfecto. profe. Bueno, lleguemos Obvio. hasta aquí para no seguir dándoles más tiempo en esto. La semana que viene vamos a aprender a utilizar y a medir con algunos de estos instrumentos, ¿de acuerdo? Ya, Así profe. que esperemos. Ah, no, por la próxima semana es interludio, po, ¿no? Sí, pues, es interludio. ¿Verdad que para lo académico hay interludio por el 18? Claro, ya. Nos veremos la que sigue, po. Nos veremos la que Sí. sigue. ¿Ok? Así Mientras que, tanto, seguir trabajando en la tesis. sí, de todas maneras. Oye, si no nos vemos hasta después del 18, porque ya parece que eso va a ser, ya, oye, les deseo unas felices fiestas, que lo pasen muy Igualmente, bien, profe, cuídense Igualmente, mucho, dándole por harto con favor. su familia lo más posible Igual, dentro cuídense de la mucho. situación. Tranquilito, papito, como dice por ahí uno, tranquilito, papeto, ¿cierto? Mm. No podemos hacer más, ¿cierto? Lo que sea posible. Así que simplemente a disfrutar lo más en familia posible. Ustedes cuídense mucho, ya que quiero verlos, ¿cómo se llama? Sanitos y seguros para la próxima clase, ¿ok? ¿Vale? Gracias, Hoy, profe. Ya, pues. pues, Oye, profe, muchas gracias. chao, que estén bien, gusto verlos. Chao, Adiós, profe, que esté un bien, nos gusto. vemos. Igual, chao. Chao, profe. Chao, chao, gracias.